en esta teórica, ¿cuál es la información relevante que tenemos que poner en el panel tecnológico? ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos comunicar con este panel? Por un lado, como charlábamos recién, vamos a poner toda la información con respecto al objeto, y por otro lado, cómo es la producción de ese objeto, cómo es la fabricación. Por el lado del objeto, todo lo que es necesario comprenderlo, ¿sí? Cómo está compuesto, cuáles son sus partes, cómo es su estructura interna y cómo son las relaciones funcionales entre sus partes. Eso por el lado del objeto. Y por el lado de la producción de ese objeto de diseño industrial, vamos a tener todo lo que es necesario comprender para fabricarlo. Vamos a ver qué materias primas necesita poner cada una de sus partes, qué materia prima necesita, cómo es la mano de obra de cada una de esas partes, si es mano de obra especializada o no, qué maquinaria se necesita, ¿sí? para producirla, y cómo son las secuencias de esos procesos tecnológicos. Para ello vamos a tener, para representar este panel, para comunicar lo que queremos poner en este panel, vamos a tener que respetar a rajatabla la norma IRAM, ¿sí? Si pueden, o si ya lo tienen, no sé, bájense el manual que está en PDF en la red, y ahí van a encontrar muchas normas técnicas de dibujo. ¿Qué hacer? Si tienen dudas como de qué tipo de línea emplear en los dibujos, si son líneas finas, si son líneas gruesas, de trazo. Vamos a ver, por ejemplo, elementos gráficos que se deben utilizar, desde el plegado de láminas, por ejemplo, que acá no va a hacer falta en el manual, pero para cuando tenga que confeccionar un plano, ahí tienen cómo se deben doblar las láminas, cómo es el tamaño de los números, de las letras a emplear. En los dibujos tenemos que representarlos con el sistema Mons. Ustedes lo conocen ya por la materia de dibujo que tienen con Carlitos Adrogué. El sistema Mons es un sistema de representación plana de objetos tridimensionales, ¿sí? Tenemos que medir perfectamente el objeto, como hicimos en la materia de morfo, y ahí empezar a representarlo. Pero esta representación plana tiene que estar ordenada. Las vistas deben estar alineadas, ¿sí? Los dibujos son, en proyección, las líneas son paralelas, a diferencia de una proyección cónica, se van alejando hacia el infinito, terminan en un solo punto. Acá no. Vamos a emplear este sistema para comunicar cómo son las vistas de nuestro objeto. Acá vemos, este es el sistema americano. Ustedes ven acá cómo es este símbolo. Bueno, ese símbolo tiene que estar en sus dibujos, porque por más que acá en Argentina utilizamos el sistema europeo de vistas, tenemos que indicarlo, porque por ahí nuestro objeto puede estar producido en Estados Unidos o en Canadá, donde es que se usa el sistema americano. El resto del mundo usa el sistema europeo, ¿sí? Se llama ISO-A porque es el sistema ISO americano, e ISO-E porque es el sistema europeo de dibujo. Bueno, eso es un detalle que es importante marcarlo. En el manual de normas IRAM, si tienen alguna duda, van a ver cómo se representan los cortes, las líneas de ejes, qué espesores deben tener las líneas. Todo eso es importante respetarlo para que un productor o un inversor, cuando ustedes le muestran estas imágenes, puedan entender de qué se trata, ¿sí? Bueno, en ese panel, ahí se me fue. En ese panel vamos a tener que elegir una vista principal que sea la más relevante y empezar a dibujar las vistas que sean necesarias. La menor cantidad de dibujos, pero que comuniquen bien cómo es esa pieza, tanto externamente, y si no se ve el interior, bueno, habrá que hacer cortes, habrá que hacer secciones, roturas o detalles, para que la pieza se termine de comprender en su totalidad, ¿sí? Hay que elegir cuál va a ser la vista principal y de ahí comenzar a dibujar.
Bueno, acá empezamos a destapar el objeto, ¿sí? Vamos a empezar a poner cuál es la información relevante en nuestro objeto. Acá en este ejemplo del secador de pelo, como ustedes pueden ver, ni bien sacamos una tapita, se pueden empezar a observar un montón de partes internas. Bueno, estas partes las vamos a tener que enumerar y a dibujar. ¿Para qué? Para comunicar todo lo que hay en su interior. Acá, por ejemplo, vemos una imagen, tal vez sea de un museo, pero está buena para mostrar cómo es una vista explotada, ¿no? Cómo es la anatomía objetual de un objeto. Vemos acá el ejemplo de un escarabajo donde hay conjuntos y subconjuntos de piezas. Vemos la carrocería, vemos parte del interior, como por ejemplo las butacas, y tal vez accesorios como las luces traseras o delanteras que se van desprendiendo, limpiaparabrisas, objetos menores. Va desde un conjunto grande y se va achicando, ¿no? Hacia el interior o los accesorios. Por otro lado vemos el chasis, que por un lado sale la dirección, por otro lado sale el tren delantero, las ruedas, por el lado de atrás vemos el motor, caja de cambio, tren trasero, ruedas, ¿sí? Vamos de mayor a menor. Y esta explosión tiene varias direcciones. Ahora vamos a ir viendo en otros ejemplos. Si nos vamos metiendo dentro del automóvil un poco más, bueno, tenemos dentro de la caja de cambio otros subconjuntos menores, infinidad de piezas. Bueno, todo esto hay que ordenarlo. Este señor se está tomando el trabajo de ordenar todo esto. Ustedes van a tener que hacer algo parecido con su objeto, ¿sí? No lo van a tener que colgar del techo, pero bueno, ordenarlo, desarmarlo y ordenar todas sus partes para comprender cómo vamos a dibujarlo y cómo lo tienen que comunicar en el panel. Acá vemos el ejemplo de un mouse, ¿sí? Cómo las partes de este mouse se van desprendiendo en un sentido vertical. Cada una de sus partes también, con su numeración. Ya vamos a ver por qué cada parte tiene que estar numerada. Otro ejemplo de un auricular que está en una proyección isométrica, ¿sí? Lo bueno de este tipo de dibujos es que vemos las piezas y la utilidad que tienen en su conjunto. Hay normas específicas de dibujo para el despiece. Bueno, acá podemos ver que hay marcas o referencias en cada parte. Los elementos que son idénticos, por ejemplo, los tornillos, en ese caso fíjense que llevan la misma numeración todos. También cuando suelen ser así piezas estándar, puede ser que no se dibujen. Después se mencionan en algún cuadro, en un apartado. Bueno, acá se van dibujando las piezas en forma correlativa, ¿sí? También, desde las piezas centrales o básicas a las más externas o accesorias, ¿sí? Acá la parte central sería el acolchado y la parte de la vincha. Y hacia los exteriores seguimos con los parlantes en ambos lados, es un objeto simétrico, hacia las partes menores. Vemos lo mismo en este enchufe, en este pulsador. Acá la explosión del dibujo sucede en forma vertical. Acá vemos que está renderizado, ayuda a comprender el objeto. Lo mismo con el mouse, un despiece que está en forma vertical. Esto está en medio, no está muy definido el dibujo, pero se entiende perfectamente cuáles son las partes internas. Hay un fondo que ayuda a levantar el dibujo, una sombra. Vayan imaginándose los trabajos suyos. Acá hay una patineta que en la parte trasera hace la explosión en forma horizontal de lo que es el tren trasero, ¿no? La motorización, las correas, las ruedas, fíjense, todo en el mismo eje, ordenado.
en este enchufe también, en otra dirección, ordenado, pero todo, fíjense cómo están las líneas de guía de cómo van puestos los tornillos, todo alineado. Incluso podemos ver el interior con hasta las indicaciones de las conexiones eléctricas. Acá vemos una brochadora donde hay un despiece vertical y en otro sentido, por ejemplo, vemos el eje, que es el sentido del eje es el sentido lógico de armado de esta brochadora. Ustedes cuando vayan desarmando el objeto presten atención cómo se desarma, ¿sí? Si sale, qué pieza sale para arriba, qué pieza sale para el costado, y ese mismo sentido lógico es el que hay que aplicar cuando ustedes comiencen a dibujar esta descomposición del objeto. Acá vemos otro objeto que ya comienza a tener partes renderizadas, como para darle más importancia, más relevancia. Está en proceso de renderizado.